Antes de comenzar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y créanme que se aprecia muchísimo. Gracias a todos los miembros. Criptomaníacos, hay una cierta tendencia que al menos yo he visto, y muchas personas también me lo han compartido, sobre videos, tanto que circulan en Facebook como también en TikTok, sobre los animales actuando de manera extraña, actuando como comúnmente se dice, actuando como humanos. Muchas de estas historias, a la par también de videos, se dice que su mascota a veces actúa de una extraña manera, y otras veces se dice que su mascota se encuentra con ellos cuando ven una réplica exacta de esta misma, ya sea en su patio, en la calle, afuera de su casa. Una réplica exacta de su mascota, ladrando, maullando, de una manera muy desesperada para poder entrar. Y precisamente, esta historia que les voy a contar a continuación viene de parte de una de estas extrañas anécdotas. La chica que nos la cuenta dice que esto ya pasó hace años, así que podríamos decir que esto no se suma a los recientes avistamientos, podríamos decir de skinwalkers, nahuales. Esta historia ya tiene años, por lo que nos deja claro que esto de que los animales actúan extraño no es reciente, sino que esto sucede desde hace mucho tiempo atrás. Sus padres tenían una veterinaria, y a esta veterinaria llegó un extraño perro que les provocaría pesadillas, que les provocaría una experiencia que jamás olvidarían, y que víctima de esto, su trato a los animales, si bien no cambió, sí se volvieron más cuidadosos sobre qué clase de animales entraban a su casa. Su historia es la siguiente. Buenas noches, Cripta y toda la comunidad. Mi nombre es Laura. Por ahora quiero que se permanezca anónimo mi apellido. Laura es mi nombre verdadero. Esta experiencia que me sucedió tiene unos buenos años ya que pasó. Actualmente yo tengo cerca de 35 años, y esto me sucedió cuando yo tenía 8. Toda mi familia, e incluso yo y ahora también a mis hijos, les he enseñado que tienen que querer a los animales, que tienen que respetar su hábitat, y que si tienen mascotas, por obvias razones, tienen que atenderlos bien, si bien no de maravilla. Tienen que tener ciertos tratos con ellos, ponerles agua, comida, vestirlos cuando hace frío, estar al pendiente de ellos cuando hace calor. Esto fue una crianza que se me enseñó a mí desde niña. Mis padres tuvieron una veterinaria. Mi madre era veterinaria. Mi padre igual, pero mi padre trabajaba en otra zona de la ciudad. Era mejor pagado. Por otro lado, mi madre se atendía de la veterinaria que teníamos en la casa. Era un pequeño local, muy conocida en nuestra anterior ciudad. Mi madre tenía ciertas actitudes con los perros de la calle. Eran perros que no tenían dueño, perros que pasaban frío, pasaban calor, pasaban hambre, y ella los atendía. Ella ponía algunos platos de comida frente a la veterinaria, platos con agua, y numerosos perros, a veces perros que solamente veíamos una vez y después desaparecían. Se acercaban ahí, tomaban agua, comían, y después se iban. Para que no tengan dudas, no era como si no los pudiéramos adoptar. De cierta manera nosotros teníamos demasiados animales en la casa. Según recuerdo yo que teníamos cotorros, teníamos hurones, y teníamos ya 2 perros ahí. Uno se llamaba Kiko y el otro Chato. Kiko y Chato eran 2 perros de raza pequeña,
pero Kiko se distanciaba demasiado de Chato. Era un perro juguetón, era un perro que podía socializar con demás perros en el parque, e incluso con perros de la calle. No tenía para nada una actitud agresiva. Era un perro muy bien socializado, por lo que se me hizo sumamente extraño cuando de la nada por la tarde, Kiko empezó a actuar de una manera que no era propia de él. Además de también los perros. Una tarde, por eso de las 5 p.m. o 6, escuché que Kiko estaba gruñendo, pero gruñendo de una forma muy intensa. Yo salí para ver qué era. Pensé que tal vez algún animal o un extraño estaba merodeando cerca, pero nada que ver. Kiko estaba dentro de nuestra casa y estaba mirando hacia afuera de esta, mediante la cerca de madera que teníamos. Estaba mirando un perro grande. En ese momento yo no sabía qué raza era ese perro. Con el tiempo mi padre me dijo que posiblemente era una cruza con un Rottweiler, por su pelaje, por su tamaño, por sus facciones. Era un perro de una imponente presencia. Pero no era su tamaño, ni su raza, ni sus gestos, lo que despertaba en mí un cierto temor hacia este. Yo había tenido numerosos perros, me había acercado a numerosos perros cuando sus dueños los traían a la veterinaria, y yo ya había acariciado a perros Rottweilers, a pitbulls, a pastores alemanes. Ese perro tenía otra cosa. A esto le sumamos, claro, que mientras estaba comiendo, los demás perros, que igualmente eran callejeros, no se acercaban a los platos. Estaban mirando desde lo lejos. No se acercaban, no gruñían, no hacían nada. Simplemente lo observaban. El perro comía, y mientras comía, miraba hacia la casa. Para ser más específica, me estaba mirando a mí. Era una mirada muy humana. Ya ven de esas fotos que a veces sacan a los perros con rasgos humanos, que de cierta manera incomodan. Bueno, pues ese perro tenía una mirada muy humana cuando estaba viendo hacia nuestra casa. Este perro se levantó, caminó lento y se tumbó en la banqueta, mientras seguía observando. Cada día que llegaba de la escuela, me sentía atemorizada por este perro. Era callejero, eso se podía ver. Lo extraño es que este perro no se movía. Permanecía frente a mi casa, en un pequeño parque que había ahí, ya sea en un extremo o en otro, o abajo de una banca, pero siempre observando hacia mi casa. Yo obviamente esto no se lo contaba a mis padres porque a final de cuentas se trataba simplemente de un perro callejero. Además, a mí me gustan mucho los animales y pensé que esto simplemente se trataba de algo inusual que yo sentía. Pero una noche, todo esto fue cambiando y fue de mal a peor. Recuerdo que antes de acostarme, yo dormía con mi hermana en ese momento, teníamos ambas entre 8 y 9 años, que me fijé por la ventana. Me fijé simplemente porque veía unas luces, y a mí me gustaban mucho ver las luciérnagas. Pero cuando abrí la ventana, cuando corrí las cortinas, lo vi nuevamente a él. Sabía que ahí pasaba la noche, pero no de una manera normal. Como muchos estarán pensando, tal vez lo que suponen es que lo vi mirando hacia la casa, y sí, efectivamente, pero no estaba sentado. No estaba parado en 4 patas. Aquel perro se encontraba erguido, parado en 2 patas y con las otras 2 patas extendidas, como si se estuviera parando una persona abajo de un árbol. Ese perro fácilmente medía más que yo en ese momento. Erguido, su altura se disparaba. Me daba mucho miedo. Yo cerré rápidamente la cortina y le dije a mi hermana que viera también.
Ella también, con algo de miedo, se acercó a la ventana y vio lo mismo que yo. Ahora éramos dos, que nos encontrábamos profundamente atemorizadas por ese perro. Pero para nuestra mala suerte, las cosas no terminaron aquí. Ya habían pasado varios meses para esto. El perro seguía ahí, y de cierta manera yo y mi hermana empezamos a formular alguna estrategia para no verlo. Obviamente ya no mirábamos por la ventana que daba al parque, sino que mirábamos por otra que daba a otro extremo. De más está decir que, si bien atendíamos a los perros de la calle, al momento de que ese perro se acercaba a comenzar a comer, actuábamos de la misma manera que los otros. Nos retirábamos y lo dejábamos comer solo. Nos metíamos inmediatamente a la casa, y así nos lo llevamos un par de meses. Kiko y Chato durante este tiempo tuvieron la misma actitud durante estos meses. Veían a aquel perro y le empezaban a gruñir más Kiko. Kiko se plantaba frente a la cerca de madera y comenzaba a gruñirle. El otro perro simplemente se le quedaba mirando. Mi madre regañó varias veces a Kiko ya que no le gustaba esa actitud de él. Y al pasar el tiempo, una pesadilla se hizo realidad. Mi madre, como ya les dije, es amante de los perros. Y al ver ese perro tanto tiempo, incluso mi madre se acercó a él y lo acarició, y este perro se dejó. Optó por adoptarlo y meterlo a nuestra casa. Creo que no hace falta decirles el miedo rotundo que sentimos cuando llegamos de la escuela y nos enteramos, es más, vimos que él estaba en la casa, él estaba en el patio. Le pedimos a mi madre y a mi padre que lo sacaran, pero obviamente ellos no quisieron. Ellos dijeron que el animal simplemente ocupaba una familia y que teníamos que darle cariño, que era un perro manso. Él se nos acercó, nos olió y con la misma se fue. En cierta manera yo quería creer lo que mis padres me decían. Quería creer que tal vez lo único que habíamos visto era alguna especie de ilusión óptica. Tal vez la sombra del perro, por ser oscuro y en la noche, confundimos su silueta de que se paraba en dos patas, tal vez con otra cosa, tal vez era de nuestra mente. Intentamos familiarizar con aquel perro. Ellos no daban un paso atrás. Ellos estaban muy celosos. O creo más bien que esa no es la palabra correcta. Ellos estaban demasiado a la defensiva. Recuerdo muy bien que ellos no dormían. Cuando Kiko y Chato se presentaron con este perro, inmediatamente empezaron a gruñirle, por lo que mi padre optó por que este perro se encontrara en el patio y Kiko y Chato adentro de la casa, hasta que se acostumbraran a su presencia. Pero esto no pasaba. Ellos no dormían. Recuerdo que a veces me levantaba a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, y mis perros se encontraban despiertos en el primer piso, en estado de alerta, cuidando las ventanas, cuidando las puertas. Por otro lado, el otro perro rara vez también dormía. Se la pasaba vagando de un lado hacia otro, dándole la vuelta a la casa, ya que la casa se encontraba en medio y alrededor todo el patio. Le daba toda la vuelta a la casa y Kiko y Chato le seguían con la mirada y lo seguían por donde se movía. Una de estas tantas noches yo me encontraba dormida cuando de repente me habla mi hermana. Me despierta, pero no me despierta con su voz, sino a base de jalones. Me descobija y me empieza a aventar de un lado hacia otro en la cama. Yo me despierto alarmada y le pregunto qué pasa. Ella no podía hablar. Tardé aproximadamente unos 10-15 minutos en que se calmara. No paraba de tartamudear. No podía gesticular ninguna palabra hasta que finalmente me dijo: el perro me habló. Me habló por la ventana, yo estaba en la cocina. Me habló por mi nombre y me dijo que abriera la puerta. Obviamente yo le creía a mi hermana. Ese perro se me hacía algo extraño. Esto era demasiada coincidencia, ambas lo habíamos visto en dos patas. Y ahora esto.
Le seguimos suplicando a nuestros padres que dejaran al perro, que lo sacaran nuevamente a la calle, pero ellos no quisieron de nueva cuenta. Todo empeoró un día en que se vino una tormenta de esas que hay lluvia, viento fuerte, y para nuestra desgracia, mis padres tomaron la decisión de que el perro se metiera dentro de la casa. Tal vez fue error de nosotras no platicarle a nuestros padres lo que veíamos de ese perro, simplemente le decíamos que no lo queríamos. También cabe decir que no sabíamos cómo explicarle a nuestros padres que aquel perro hablaba y se paraba en dos patas. Era algo que creo que no creerían. Se tomó la decisión que el perro se metiera durante aquella noche, y Kiko y Chato tenían que estar encerrados en nuestro cuarto, con llave, claro, y el otro perro podía moverse a sus anchas por toda la casa. Esta idea no nos pareció, pero a final de cuentas tuvimos que aceptarla. Tan pronto metieron al perro, recuerdo que ambos, los cuatro, mi hermana y yo, y mis dos perros, nos encerramos casi de inmediato en el cuarto. No queríamos verlo ni siquiera andar por la casa. Cayó la noche y con ella la peor experiencia que he vivido hasta ahora en mi vida. Y es que escuchaba pasos por afuera de nuestra habitación, pasos que iban de un lado hacia otro. Se podía ver por abajo de la puerta una cierta sombra que se paseaba y que no dejaba de merodear en nuestra habitación. Yo me fui levantando poco a poco de mi cama, y en eso me percato que Kiko se encuentra en los pies de mi cama, en pose de pelea, con las orejas paradas, pelando los dientes, gruñendo, pero a un nivel bajo. Él sabe que del otro lado, tal vez por el olfato, se encuentra aquel perro. Yo estaba segura de que le había echado llave a la puerta, así que traté de dormir nuevamente. Pero esto no me sirvió porque empecé a escuchar voces. La voz de alguien, de un hombre, que venía de aquel pasillo y que nos estaba pidiendo a mí y a mi hermana que le abriéramos la puerta. Para este momento yo me volteé y miré hacia la cama de mi hermana. Ella ya se encontraba despierta y estaba siendo también testigo de todo. Chato, por otro lado, se encontraba gruñendo, pero arrinconado en una esquina. Él era más miedoso, y para cuando nos dimos cuenta, la perilla se giró y la puerta se fue abriendo. Cuando la puerta se fue abriendo, aquel perro fue lo primero que entró en el cuarto. Kiko se plantó frente a mí y en medio de él empezó a gruñir y a gruñir. Como les digo, Kiko es de una raza muy pequeña. Es de varias cruzas de salchicha con chihuahua, así que ver a semejante perro de la altura de un rottweiler frente a un salchicha es una sensación de impotencia. Sabes que tiene todas las de perder. Pero yo no podía actuar en ese momento. Como repito, yo y mi hermana teníamos 8 o 9 años. Por lo único que optamos es empezar a llorar. Pero como nos encontrábamos asustadas, no lo hacíamos de una manera muy alta, inconscientemente. Esperábamos que nuestros padres acudieran, pero tardaron. No nos estaban escuchando cuando de pronto este perro también empieza a gruñir y empieza a rodear mi cama, como que queriéndose acercar a mí. Recuerdo que la cabeza de este perro parecía la de un humano, pero con pelo. Era como si cambiara durante la noche. Parecían unos rasgos muy humanos. Su nariz era como la de una persona, pero cubierta de pelo. Es una escena muy traumática que hasta ahora no me he podido sacar. Buscaba la forma de llegar a mí, pero Kiko siempre se interponía. Lo seguía de un lado hacia otro, hasta que de plano creo que este perro se cansó. Empezó a ver a Kiko y a gruñirle. Cuando este perro tomó la decisión de acercarse, Kiko, sin pensarlo, se abalanzó sobre él
y empezaron a pelear enfrente de mí. Debido a las mordidas, a los ladridos, a los chillidos, mis padres se levantaron de forma muy rápida. Yo y mi hermana comenzamos a gritar para que mis padres vinieran más rápido. Lo que a mí me comenzó a desesperar en ese momento fue que empecé a escuchar a Kiko chillando. Eso a la par también de mucha sangre que estaba viendo. Mi padre llegó, tomó al Rottweiler que se encontraba encima de Kiko. Rápidamente lo echó al patio. Yo, mi hermana y mi madre nos acercamos hacia mi perrito. Lo recogimos del piso y mi madre se lo llevó. Trató de ayudarlo con toda la medicina que tenía. Lo curó, le hizo lo que pudo. Y también mi padre estaba ahí. Fue una madrugada muy pero muy desesperante, ya que nosotros también andábamos con ellos ahí en la sala. Hicimos lo que pudimos, pero Kiko perdió la vida al cabo de unos minutos. Al parecer las mordidas que había recibido eran muy profundas y se las habían dado en el lomo, en el cuello, por lo que hasta ese momento mi padre tomó la decisión de deshacerse de ese perro. Él tenía pensado llevárselo a un albergue. Echó al perro con un bozal y lo amarró y lo subió a la camioneta. Pasaron los minutos, pasaron las horas y mi padre no volvía. Llegó hasta aproximadamente las 12 del mediodía. Había faltado al trabajo. Mi madre le preguntó, y todas también, que por qué había tardado tanto, si solamente lo iba a llevar al albergue. El albergue quedaba a algunos máximo 40 minutos. ¿Por qué se había tardado tantas horas? Él estaba muy pálido. Venía asustado. De hecho, no nos contestó de inmediato. Se sentó en la sala, mirando hacia el suelo. Un muy largo tiempo, hasta que mi madre le tocó el hombro y le preguntó que qué había pasado. Mi padre no nos quiso decir nada. Él simplemente nos dijo que el perro no lo había llevado a ningún albergue, que había conducido más lejos, más y más lejos, hasta salirse de nuestra localidad, abrir la puerta de atrás y echarlo en una autopista, muy alejado de cualquier casa, y ahí decidió dejarlo. Es fecha que hasta ahora mi padre jamás nos dijo qué era lo que había visto con ese perro, o qué fue lo que le hizo en el transcurso. Mi madre sí sabe, pero tampoco nos quiere decir. En definitiva, mi padre también vivió una experiencia paranormal con ese perro, pero se la guarda para sí mismo. Yo, por otra parte, al igual que mi hermana, si bien nos pasó esto, no dejamos el amor por los animales de todos modos, y tampoco le digo a las personas que lo hagan. Esta experiencia es simplemente algo aislado. Yo me la he pasado adoptando perros, y ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Incluso, ahora mismo, tengo un perro que no es de raza, que sigue manteniendo el nombre de Kiko, así como otros tantos que he tenido, en honor a aquel perrito que me salvó la vida de niña, ya que si no hubiera sido tan valiente de ponerse en medio de mí y de aquel perro, posiblemente aquel perro me hubiera atacado, y por el tamaño que tenía y el tamaño de su boca, no sé cómo hubiera salido de eso. Esa fue mi experiencia. Al investigar sobre el tema me dicen que podía ser un nahual, skinwalker, o algún brujo, o tal vez alguna criatura que simplemente tomaba el aspecto de un perro para poder entrar en la casa. De cualquier forma, estoy muy alegre que esto haya quedado en el pasado y que ese perro no haya vuelto a mi vida. Gracias a todos los que escucharon y buenas noches. Esta historia, si ustedes ya son público muy antiguo del canal, sabrán que esta historia ya se había estrenado. La quise traer nuevamente porque pasa y resulta que ese video estaba algo mal en el audio.
En aquel momento yo me encontraba enfermo. De hecho, hay un disclaimer al comenzar el video. Y digamos que esta enfermedad me impidió relatar más que nada muy bien el video. En fin, la edición no fue la misma y creí que este relato, que me parece muy bueno, me parece una experiencia que está muy bien detallada y creo que a la mayoría de personas les puede interesar. Es por eso mismo que la traje de nueva cuenta al canal. Espero que les haya gustado. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.